no hemos mejorado, efectivamente ya. A Rubén ya no lo querían en Sinaloa desde hace mucho. A pesar de las coplas, no lo sacaron. Lo sacó Estados Unidos al acusarlo de ser pieza clave de uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Y decir que lo sacó Estados Unidos es un decir. A Rubén Rocha Moya, su narcopartido lo arropó, pero no le dejó más opción que pedir licencia. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco. El sinicazo se fue. Desde el viernes pasado nadie lo ha vuelto a ver. Oye, ¿y el Rocha? Solo les dejó un estado ensangrentado. En sus 5 años como narcogobernador, en Sinaloa hubo más de 2.645 homicidios dolosos, 3.688 personas desaparecidas, 3.400 negocios cerrados ante el embate de la violencia y la inseguridad. Oye, ¿y el Rocha? Dejó también un endeble andamiaje democrático, pues a su grupo criminal se le señala de haber secuestrado a por lo menos 750 operadores del PRI y del PAN para asegurar el triunfo de Rocha Moya en las urnas. Oye, ¿y el Rocha? Hoy, el Rocha ya no está, pero dejó también un estado podrido en corrupción. Arrebató miles de sonrisas a pequeños como Gael y Alexander. Dejó en la orfandad a por lo menos 308 niños, según datos de 2025. ¿Y el Rocha? ¿El Rocha? Bien, gracias. Al menos hasta el día de hoy, parece estar protegido por su narcopartido. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. Mañana se va a cumplir una semana y que nos enteramos que en Estados Unidos lo acusan de narco a Rocha y a varios más. El gobernador ya no es gobernador, pidió licencia, pero no aparece. Y en los hechos sigue siendo protegido, lo siguen cubriendo, lo sigue protegiendo Morena y el gobierno de la 4T. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, senador. Buenas noches, Gracias, buenas Alejandro. noches a todos. Muy buenas noches. Federico Dorin, ¿cómo estás, diputado? Muy bien, buenas noches. Saludos aquí, Alito. Muy buenas noches. A ver, una semana se va a cumplir, lo van a entregar. Después de una semana creo que ya podemos tener noción de dónde está parado cada quien, de para dónde va cada quien. Van a entregar, van a detener, van a extraditar a Rubén Rocha. Yo te diría que es un gobierno indolente, es un gobierno que no dimensiona lo que está ocasionando esa decisión, porque es ser cómplice. A Rubén Rocha Moya no solo deben de extraditar, eso era una estructura criminal, mi querido Manuel. Aquí está la denuncia, me permite traer la denuncia que hay del gobierno de los Estados Unidos, y es una imputación contundente, es una imputación brutal. Con ver la página 2 y la página 3, ahí se imputa que ellos ponían a la gente, ellos permitían el trasiego de drogas, ellos permitían los levantones, ellos se robaron la elección, hicieron una narcoelección y pactaron con el crimen organizado. Y esto porque es muy importante señalarlo, mi querido Manuel, porque lo que hoy el pueblo de México tiene que ver es que Morena no es un partido político, Morena es un cartel del crimen organizado. Morena pactó con los criminales y hoy lo fundamental es que esta estructura criminal que está en todo el país, porque no solo es Sinaloa, es Baja California Sur, es Tamaulipas, es Michoacán, o sea, es indignante, es terrible lo que ha sucedido y yo creo que a estas alturas el gobierno de Estados Unidos, ante la nula colaboración y el daño que se está realizando, va a tomar una decisión seria, dura, contundente, y este gobierno, con la licencia de Rocha, se arrodilló, el gobierno de Sinaloa y el gobierno mexicano, al crimen organizado. Porque no es un caso aislado, es un modus operandi, es pactar con los criminales, recibir dinero de los delincuentes y parece que en pago cogobernar con los cárteles, cogobernar o convertirte en el jefe del cártel en el estado, en la plaza, en la ciudad en la que ganas. Sí, a ver, fue la caja de Petri en la que incubaron el modelo de narcopolítica con huachicol fiscal, con el narco como actor electoral, como el músculo electoral en las jornadas de Morena. Yo coincido con Alito, son en México lo que es el cártel de los soles en Venezuela, son un cártel
delictivo, no un partido político. Pero me quedo con tu pregunta. ¿Qué es lo que yo veo con mucha preocupación? Que la presidenta está haciendo todo para querernos engañar en dos cuestiones. Están haciendo con él y la simulación de la supuesta separación del cargo, lo mismo que nos hicieron con el otro delincuente de Adán Augusto. ¿Hace cuánto que no reparábamos en Adán Augusto y la barredora? Dice que pidió licencia. Y entonces ya nadie habla del delincuente de Adán Augusto. Y ya nadie habla de Hernán Bermúdez, que sigue ahí sin una vinculación al proceso de los delitos originales de la orden de aprehensión del 14 de febrero. Su vinculación es por nuevos delitos de extorsión, pero no los de la deportación original. ¿Y cuántos meses se dejó de reparar en la barredora y Adán porque pidió la licencia? Entonces, ¿qué busca Sheinbaum? Que dejemos de hablar de esta parvada de delincuentes, de los narcos del bienestar, que porque ya pidieron licencia, que porque la presunción de inocencia, que porque la soberanía. Y luego te van a decir, no, espérate. Y después nos van a salir con que, apareció en Buenos Aires como Farías Laguna, apareció en Paraguay como Hernán Bermúdez. Por eso el PAN le ha reclamado a Sheinbaum todos los días que no emite una alerta migratoria para que no se salgan de país. Y yo vuelvo aquí a decir que ella y García Harfuch son políticamente responsables del paradero de Rocha Moya. Ella dijo en la mañanera que tiene Guardia Nacional. No hay ni modo que como Brother Wang se les chispe a la Guardia Nacional y termine en La Habana. A ver, lo que nos dicen es Rocha y la pandilla que gobierna, que encabeza Morena, son no solamente cómplices, sino líderes de una organización criminal. Sí. Eso es Rocha, Andrés Manuel López Obrador, Andy, Adán y de ahí para abajo, Jorge. Por eso es que lo cuidan y lo protegen como lo están protegiendo. La acusación de Estados Unidos, que se presentó hace una semana oficialmente, lo que describe no es un gobernador o un funcionario corrupto. Describe una estructura donde está el gobernador, está el exsecretario de gobierno que ahora es senador y que aspiraba a ser el sucesor, o aspira a ser el sucesor Insunza, está el presidente municipal de Culiacán, está el vicefiscal del estado, Dámaso Castro, que hoy pidió licencia, que es otro caso delicadísimo. El que era de finanzas. Enrique Díaz. Juan Valenzuela, presidente municipal. No, por eso el presidente municipal de Culiacán, personajes que han sido secretarios. O sea, si tú ves, es el esqueleto, el andamiaje de la estructura de gobierno, de seguridad y de justicia del Estado. Eso es la enorme diferencia. No estás hablando de un político que se corrompió, que eso ha habido antes, hay ahora y habrá el día de mañana. No, estás hablando de una estructura, el Estado, la estructura, el esqueleto, el eje del Estado cooptado por el crimen organizado. A ver, este señor que no le hemos puesto mucha atención, Dámaso Castro, el vicefiscal, ese hombre estuvo hasta la semana pasada. Estaba en las reuniones del gabinete de seguridad, estaba con el general secretario, el almirante, con Omar, con los que iban ahí a ver el general Briceño, el de Guardia Nacional. Ahí estaban viendo estrategias, a quién se detenía, cómo avanzabas. Ese hombre está acusado no solamente del tráfico de drogas, no solamente del tráfico de armas, está acusado de entregarle información a los chapitos de los operativos que realizaba el ejército. Está acusado de haber entregado gente, está acusado dice la acusación en una parte que es medio críptica, que hay personas que colaboraron en esta investigación que fueron entregados y desaparecieron. Indirectamente están acusando a la estructura de la Fiscalía. Esa misma Fiscalía que nunca investigó el tema de la extracción del Mayo Zambada, el asesinato de Melesio Cuen. Entonces, es el Estado, estamos una estructura política del Estado que además cuando comienzas a investigar se va relacionando con otros estados, con Tamaulipas, con Baja California, con otros, y se va relacionando con otros delitos, el huachicol fiscal, el contrabando de combustible. Es una estructura, claro, le salen defensores porque son demasiados los que se sienten golpeados por la acusación. Y porque si cae
¿Se caen otros? López Obrador, sus hijos, el partido, Alejandro. A ver, hay que poner algo en el contexto que hoy ocurre, coincidiendo plenamente con Federico y con Jorge, que es una estructura criminal. López Obrador desde un inicio no solo construyó una estructura criminal porque él sabía, él estaba informado. Hay dichos, no solo de esta, digamos, denuncia, esta imputación que se da en México, que no solo viene de este año, viene del 2023. Hay información desde el 2006 que Rocha Moya era el puente entre los carteles del crimen organizado con López Obrador para llegar a las elecciones. López Obrador quiere heredar ese pacto con el crimen organizado y Morena selló ese pacto. Y hay que hablar de los que están metidos en el proceso electoral del 2021 que permitió que Morena hiciera una narcoelección, que es Mario Delgado. Hay señalamientos de Carmona, no solo el hermano, al que asesinaron en San Pedro. Hay investigaciones del FBI, hay investigaciones de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y está claro, imputado, que para hacer esta investigación tiene que pasar por un gran jurado. Las pruebas ya se aportaron y lo que se necesita hacer, y hay que hacer una exigencia al gobierno de la República, es que entreguen a Rocha Moya. Todos esos son extraditables, pero todos los que están ahí no solo son una mafia, son una caterva de corruptos, cínicos, que en el proceso electoral, en el caso de Sinaloa, pusieron con información a ciudadano, levantaron a candidatas, a candidatos, secuestraron. Y eso ocurrió en las elecciones. Por eso las denuncias no solo deben de ser en México, se han hecho aquí. Yo tengo que decirlo, en la elección del 21 fui con el entonces dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, hoy senador, valiente, con carácter, Jesús Zambrano. Denunciamos en la OEA el hecho de lo que había ocurrido en la elección. Posteriormente en la Fiscalía lo volvimos a hacer en la OEA, y todas estas voces a lo que han llevado es que este gobierno, a lo único que le tiene miedo, terror y está de rodillas, estos cínicos y narcopolíticos de Morena, es al gobierno de Estados Unidos. Esa es la realidad, a eso hemos llegado. Pues sí. A eso hemos llegado. Ahora es una cadena criminal porque empieza en lo más alto. López Obrador, que impone a Rocha como candidato cuando no había ganado la encuesta, incluso dentro del partido. Lo hace candidato, le financian la campaña, secuestran, amenazan a cientos de operadores electorales el día de la elección y días antes de la elección, ganan como ganan, les reparten, digamos, cargos clave. Todo esto validado por el árbitro electoral. Todo esto no investigado por la Fiscalía ni estatal como ni la Fiscalía General de la República, que todavía el día de hoy parece que está titubeando. A ver, si lo si tocan me permite o no lo un tocan. segundo, Fede, yo te diría que cuando se hicieron las imputaciones de la elección, que fue abiertamente señalado por todos los partidos políticos, por periodistas, análisis, investigaciones que se hicieron, a ver, quien hizo el dictamen para validar la elección era la hermana que era magistrada del entonces secretario general de gobierno. Entonces tú tienes al secretario general de gobierno, tienes al secretario de finanzas, tienes las fiscalías, tienes a los alcaldes. Es un entramado institucional, por eso son un cartel y por ello lo hemos presentado, se ha dicho de manera conjunta por todos y lo hemos hecho en el PRI. Hay que solicitar y presentamos la denuncia para que le quiten el registro a Morena por una razón. Y lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en los organismos internacionales, porque ya hay un antecedente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En España, cuando Batasuna pactó con el grupo ETA y se acreditó, el Departamento de Estado lo señaló como una organización terrorista porque en 50 años hubieron cerca de 900 asesinatos. Aquí, mi querido Manuel, aquí está acreditado que son parte del crimen organizado, que ellos son los jefes de los carteles y lo que tenemos que hacer es acreditarlo para que al ser organización terrorista, Morena no puede competir. ¿Quién va a querer competir con estos cínicos y corruptos si el brazo político, la Secretaría de Elecciones de Morena, pues son los cárteles del crimen organizado? Oye, pues van a matar a la gente como lo han hecho. Y lo tienen tripulado todo, ¿no? Lo tienen controlado todo. Lo diseñaron, es un narcosistema electoral diseñado desde el poder. ¿Sí? A ver, yo retomo parte de lo que dijo Alito. A ver, te dijo 2006. Hay un testimonio del rey Zambada
en el juicio de García Luna. ¿Te acuerdas cuando el cabecita de algodón dice que se ofendió mucho porque el rey Zambada dijo en ese juicio que le habían dado $6 millones para la campaña del 2006? Dijo el cabecita de algodón que iba a demandar en las Cortes de Estados Unidos al abogado de García Luna, que dice que por daño moral. Nunca demandó a nadie. Porque había que cuidar la investidura. Claro, la investidura. Entonces, desde el 2006 le viene financiando el narco las campañas a López Obrador. Lo que hizo como oposición lo perfeccionó ya en el poder, con la asesoría, por supuesto, de gente como el notario, ¿no?, que sabe todos los trucos de las tranzas sabidas y por haber en México, Adán Augusto, y también de Audomaro, porque Audomaro es parte de toda esta inteligencia y de todo este tinglado diseñado para burlar la inteligencia del Estado, para poder delinquir con tecnología de punta, y es un sistema diseñado para perpetuarse en el poder de la mano del narco. Si tú ves a Morena, en la mesa de Morena hay 4 tomadores de decisiones. Morena, el PT, el Verde y el narco. López Obrador hizo al narco un partido político más, es un tomador de decisiones más en su mesa. Es como el PT o el Verde. También el PT y el Verde tienen que verse en el espejo de la justicia estadounidense si van a seguir avalando en cheque en blanco los narcocandidatos de Morena, porque una vez puedes decir no sabías, pero van a volver a dar cheques en blanco. ¿Para el 27? No, se los van a llevar entre las patas. Hay no un solo dato, es Morena, perdón, también mi los querido aliados. Jorge, hay un dato muy importante en el sistema jurídico norteamericano que es muy de fondo, muy de fondo. Al final, si la autoridad aquí en México no investiga, no combate y tolera, es cómplice. Y van a ir contra todos y contra quienes están votando todas estas iniciativas, a quienes están solapando, que son los partidos aliados. Van a haber imputaciones e investigaciones, y no solo son estas las que están, hay investigaciones en otros distritos. Hay distritos, está en Chicago, están en Texas, en las Cortes, y lo que decía Federico, ¿no? Antes el cínico, corrupto, narcopolítico de López Obrador, lo único que hacía era aplaudir lo que las Cortes en los Estados Unidos, cuando sancionaron a García Luna, y ahora, como son los suyos, lo quiere proteger. Pero están los hijos, ¿eh? Está el Andy, está el Bobby, están toda esta caterva de cínicos y corruptos en transacciones durísimas, lavado de dinero con los cárteles del crimen organizado, los cárteles chinos. Entonces, verdaderamente es un desastre, y lo que nosotros queremos llamar la atención de las y los ciudadanos es que hay que estar informado, hay que estar atento de lo que está sucediendo en el país, y hay que señalar y exigir que verdaderamente se haga justicia y los manden a los Estados Unidos. Están echando lumbre en el gobierno de la 4T, Morena, hablando de injerencismo y envueltos en la bandera del nacionalismo, pero los escucho y, Jorge, parece que lo van a cuidar así se les vaya la vida en esto. No lo van a entregar, porque no lo van a entregar a Rocha Moya es tanto como autoinculparse. Mira, lo de la licencia es un mecanismo que es una trampa. Lo de la licencia te sirve decir, bueno, ya pidió licencia, lo estamos investigando, lo vamos a exonerar, y en el momento... Ay, claro, ya no es el coordinador, claro, ya no hablemos de él. Y una vez que lo exoneras vas a decir, no se puede juzgar por el mismo delito que ya lo hemos juzgado aquí, entonces no lo voy a enviar. No entienden que el tema ya está en otra dimensión. Tendrían que leer la estrategia binacional contra las drogas que se presentó ayer, cruzarla con la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de inteligencia. Son las 3 patas de un mismo taburete. Las drogas y el tema central, a ver, lo más importante que dice esa estrategia, que ya lo sabíamos, es la calificación de los cárteles como organizaciones terroristas, el fentanilo como arma de destrucción masiva, y la advertencia que por primera vez está en papel en una estrategia oficial de los Estados Unidos de que si no hay resultados se van a tomar medidas unilaterales. Lo dice con toda claridad el documento. Y después la carta, si uno le echa un ojo a la carta posterior al documento que entregó hoy la SAR antidrogas, Sarah Carter, es más dura todavía que el documento. Entonces, y plantea lo mismo, dice algo así como la época de la contemplación, de la contención, la época de la contención se acabó, hay que tomar medidas. No se dan cuenta que, un poco lo que decía Alejandro, lo que decía Federico,
que en el marco de esa nueva estrategia, estas acusaciones entran perfectamente en ese terreno y van a tomar medidas, lo están avisando, no, que nadie se asombre el día de mañana. Como lo avisó el embajador, como lo ha dicho el presidente de como Estados lo viene Unidos, avisando Trump desde el día 1 de su gobierno. Es más, hasta el propio Biden, que era bastante tibio en estos temas, se llevó al Mayo Zambada. Como haya sido, eso es una extracción, se lo llevaron, está en Estados Unidos. Lo que decían de las cortes, no puedes decir, no, la acusación es de una oficina allá en Nueva York, es la principal fiscalía que tiene para grandes temas Pero Estados Unidos. Algo, hay que decirse la Morena, en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y lo que nosotros estamos viendo es que no hay forma de hacerse a un lado. El gobierno está totalmente podrido, está penetrado por el crimen organizado, porque muchas veces por el tiempo lo dejamos suave sobre la mesa, pero los ciudadanos deben de tener muy presente que estos cínicos y criminales lo que hicieron fueron actos criminales, porque se fueron a poner de acuerdo, está señalado, entregar las policías, entregar las fiscalías, poner a quienes colaboraban en las agencias de inteligencia, secuestrar, levantar, eso no puede ocurrir. Por eso cuando decían, y lo dije con mucho respeto, oye, vamos a invitar a Rocha al Senado, no, espérate, es un criminal, eso es un narcopolítico, pone en riesgo la vida de todos los que estamos ahí. Aquí se juega uno la vida, aquí te amenazan, aquí te persiguen, no es sencillo, por eso no hay que tener miedo, hay que enfrentarlos, hay que denunciarlos, no podemos pasar como una normalidad, Manuel, lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo. 3,000 homicidios en 10 meses, 3,000 desaparecidos. Pero además, súmale Alejandro, a eso, ¿cuántos policías? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos encargados de la seguridad del Estado? Algunos seguramente pueden haberse corrompido, pero muchos son gente honesta que está haciendo su trabajo. ¿Cuántos han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos? Sí. Porque no es por omisión ni por negligencia ni porque sean incompetentes, sino porque son cómplices. Así es. Entonces ahí tienes los muertos, los desaparecidos que tiene Sinaloa. Hay que sumarle lo de los propios funcionarios, lo de los agentes de seguridad, pero policías, lo que comentabas, Jorge, soldados, antes, oficiales. Ahorita, lo de la desaparición forzada, es que ahí hace clic. Pero ahí es donde está el gobierno. Todavía más claro, eso, porque, con todo. A ver, cuando el Comité de Desaparición Forzada promovió la primera vez en la historia el artículo 34, la defensa de Sheinbaum fue que el de desaparición forzada solo la cometía el Estado, a pesar que el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional dice que la aquiescencia está reconocida. Pero en este documento están las pruebas irrefutables de que fue el Estado. Es un Estado caso concreto mexicano, donde las policías que señaló ese comité sí desaparecen ciudadanos y se los desaparecen. Por eso les duele como les duele. Porque déjame pura terminar. verdad, al ex secretario de Seguridad y al ex fiscal Pero particularmente. déjame retomar una cosa que decía Jorge. ¿Por qué no quiso aceptar la colaboración Sheinbaum? Por lo que han pincelado ellos dos. Porque lo que dice la ONU es, te ayudo, pero te voy a ayudar a investigar el nexo político y criminal. Y lo que tiene aterrada al borde del cateterismo a la presidenta es que esos expertos de la ONU logren descubrir entramados como este de Sinaloa y digan, la desaparición se consintió, se pactó por los narcos del bienestar. Ella podría querer resolver la crisis de desaparecidos, pero no quiere que se sepa que fue otro modelo de política pública diseñado desde la presidencia de la República. Se les cae el teatro completo. Decía Rubén Rocha hace 5 días, no hay nada que temer. El que nada teme... Y no aparece, ni Jesús sabe dónde está. Vive muy bien, vive tranquilo, vive en paz. ¿Será que todavía está tranquilo Rubén Rocha? ¿Será que alcanza el cobijo de la 4T, de Morena, el gobierno? Van a resistirse hasta el final, pero la responsabilidad de nosotros, Manuel, y lo reitero, es ser valientes, denunciar con todo y hacer hasta lo imposible porque paguen por lo que han hecho criminalmente con el pueblo de México. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Federico, Jorge, muchas gracias. Federico. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.